Bueno, vamos a hablar de este y otros temas junto a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales. Gracias por acompañarnos. Hola Mónica, muy buenas noches. Subsecretaria, de inmediato nos preguntan a través de redes sociales, ¿puede hacer una explicación súper concreta de quiénes clasifican? Porque sabemos que hay 7,5 millones de chilenos o chilenas. ¿Quiénes clasifican y cómo se postula? Ya, lo primero es que hay que explicitar que hay dos segmentos de población a los cuales van beneficiarios para este bono. Ya. Un primer segmento, que es quienes reciben ya prestaciones del Estado en distintas materias, son varias prestaciones, y que se encuentran dentro de los segmentos más vulnerables de la población, y el pago de ese beneficio va a ser directamente a través de los mismos mecanismos que ya reciben estas prestaciones. Cualquier información la pueden buscar en la página chileapoya.cl precisamente para ver quiénes califican respecto a esta serie de segmentos. Y por otra parte, queremos complementar para poder llegar a 4 millones de hogares con las personas que se encuentran dentro del 60% del registro social de hogares y que tienen dentro de su grupo familiar a un niño, niña o adolescente, o sea, básicamente menor a 18 años, a una persona mayor o a una persona en situación de dependencia moderada, severa o de discapacidad funcional. Ahora, ¿ya? Y por tanto, eso se va a hacer vía transferencia directa también. Ya, ahora la pregunta es, ¿la clase media queda o no queda dentro de este bono y cómo definen ustedes, en qué rango definen a la clase media? O sea, primero, la definición de clase media la entrega la encuesta de calificación socioeconómica, que es la CACEN, que está desarrollándose, liderada por la subsecretaria Poblete también de este mismo ministerio, y que también va a determinar el contexto del país situado al año 2022 durante los próximos meses. Pero lo segundo es, con respecto a la clase media, nosotros desde el gobierno hemos presentado un paquete de medidas que son complementarias, donde el bono invierno es una medida extraordinaria que va a complementar, a propósito del aumento del costo de la vida, a las otras medidas que ya hemos presentado, donde se encuentra, por ejemplo, el aumento del salario mínimo a los 400.000 pesos, que empieza a regir desde el 1 de agosto, y también a los mecanismos de formalización del empleo a través de la extensión del IFE laboral y también a través del apoyo a otros segmentos empresariales como son las MIPYMES, que también se han presentado dentro del paquete de plan de Chile Apoya. Entonces nosotros consideramos que eso es complementario, sí. Pero este no es un bono para la clase media. No, o sea, este es un bono que va específicamente a los segmentos más vulnerables que han quedado rezagados en la recuperación económica y que han estado más afectados a propósito de la inflación que existe en el país y el aumento del costo de la vida, que se expresa en principalmente la canasta básica de alimentos, los combustibles y las cuentas de luz. Por eso, no es para la clase media, es para los sectores más afectados. Así es, este es para sectores más afectados, pero como decía, hay otras medidas que van para afectar directamente hacia la clase media, donde están todo el paquete de medidas del Plan Chile Apoya, y también, como ha dicho bien el ministro Marcel durante el día de hoy, vamos a estar presentando algunas medidas de apoyo a las MIPYMES y al sector agrícola durante los próximos días. Ya, pero era importante tener esa aclaración para ver a qué público llega cada uno. Usted dice, no es para la clase media este bono, otras medidas son para la clase media. Ahora, ¿qué le responde a quienes piden que no sea un bono, sino que sean más bonos y que no sea de 120.000 pesos, sino que sea mayor? ¿Hay posibilidad en concreto, para que usted me diga desde el gobierno, hay posibilidad de aumentar el monto y que sea más de un bono o al menos una de las dos cosas? O sea, primero, Mónica, es importante mencionar que en el paquete de medidas sociales extraordinarias se tienen que situar en el contexto actual. Y el contexto actual es súper claro, dice que hay un aumento significativo del costo de la vida, así lo estaban presentando ustedes antes en la nota, y este bono va por pago de única vez a propósito de ese contexto, donde además viene acompañado, como te decía, de estas otras medidas. Nosotros celebramos muchísimo de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados haya tramitado con la celeridad que dio el proyecto de ley, pero creemos que tiene que haber otras medidas que complementen eso. Sí. Entiendo aquello, la pregunta es, aparte, o sea, entiendo lo que usted nombraba de el tema de postnatal, por ejemplo, ha nombrado varios apoyos. Pero sobre este bono es la pregunta para saber qué le dice, por ejemplo, el senador Espinosa desde el Partido Socialista. No es solo desde la oposición, sino que es desde distintos sectores. Solo para tener claridad, ¿va a haber más o van a haber más bonos y se puede aumentar el monto de 120.000? ¿Están dispuestos a negociar eso, más bonos y aumentar el monto de este? ¿O eso no está dentro de lo negociable?
No. Primero es importante de que las medidas que financiemos desde el gobierno tengan ingresos para poder financiarse. Nosotros hemos determinado que tenemos un monto total de 1.200 millones de dólares extraordinarios para incorporar al paquete de medidas de ayudas sociales que ya están determinados y por tanto entendemos que ahí hay un punto que es central, que es ante gastos que se realicen tienen que haber ingresos permanentes que así lo puedan financiar y eso es lo que hemos determinado. Entonces, por tanto, nosotros invitamos a los diputados y diputadas o a los senadores a poder proponer cómo se profundiza el paquete de medidas sociales complementarias que van en este sentido, porque queremos mantener, como decía, un pago por única vez como lo hemos determinado desde un inicio. Ya. Queremos mantener, dice usted, un pago por única vez. Dígame ustedes, para no malentenderla yo, para saber si estoy entendiendo bien. No hay más recursos, ese es el punto. No hay más recursos en el actual presupuesto para dar ni más bonos ni incrementar el monto de este. ¿Eso es? No, que no se trata de eso, Mónica, se trata de que hay otras medidas que requieren también financiamiento. Por eso, como hay otras medidas, como hay otras medidas y hay recursos limitados, no hay actualmente dinero para aumentar el monto o para hacer más pagos. Ese es el sentido de lo que usted me dice. O sea, claro, nosotros el sentido es el criterio de responsabilidad fiscal que hemos determinado, tenemos ingresos para poder financiar estas medidas y también tenemos ingresos para financiar otras medidas. Ahora, esto no quiere decir que nos quedemos acá, por algo vamos a presentar la reforma tributaria, que precisamente aborda en régimen poder financiar otras medidas sociales que están dentro de nuestro programa de gobierno también. Entonces, por tanto, queremos atacar medidas de corto plazo, pero también de mediano plazo, precisamente porque no podemos continuar con estas medidas extraordinarias. Sí, subsecretaria, ¿qué responde a quienes insisten en que esto va a tener un impacto inflacionario? Y todos sabemos que es un tremendo tema el de la inflación y entre otras cosas porque evidentemente golpea más fuerte a los que menos tienen. ¿Cómo responder? ¿Por qué? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque el presidente Gabriel Boric, cuando estuvo de gira, se le preguntó por un bono, se le preguntó por ayuda directa. Él decía que estaba descartado en su momento, específicamente hablaba del IFE, pero también se hablaba de otras posibles ayudas y se decía que podían tener un efecto inflacionario, por lo tanto por eso lo descartaba. Entonces la pregunta es ¿qué cambió? Porque la inflación no ha cambiado. Entonces, ¿cómo responde frente a la presión inflacionaria y cómo eso afecta a los que se quiere justamente cautelar? Sí, antes de responder tu pregunta me gustaría aclarar dos cosas. Primero, lo que dijo el presidente Boric, y que lo ha dicho en múltiples ocasiones, es que si en caso de necesitar incorporar alguna medida social extraordinaria iba a ser de carácter focalizada, y eso lo ha dicho en distintos lugares y es lo que estamos haciendo. Y lo segundo es que tenemos un contexto del país muy distinto al momento en que se presenta el IFE y también que los montos no son comparables. O sea, hablamos de que el IFE eran alrededor de 50.000 millones de dólares que financiaban por 6 meses a 17 millones de personas y aquí estamos hablando de 0,3 puntos del PIB, de 1.000 millones de dólares específicamente para este bono que van para 7,5 millones de personas en un pago de única vez. Entonces, por tanto, ahí el impacto sobre la inflación es totalmente distinto porque estamos ingresando una cantidad de dinero muchísimo menor. Y por otra parte, el contexto inflacionario actual del país está proporcionado principalmente por factores internacionales y no factores nacionales. Y eso es algo que nos preocupa y, por tanto, también hemos estado trabajando en mecanismos que controlen la inflación en el mediano plazo, como son, por ejemplo, los mecanismos de estabilización de combustible, el subsidio a la canasta básica de alimentos y también el congelamiento de los precios del transporte público regulado. Ahora, el propio Banco Central reconoce que hay factores internos y el propio presidente de la República también reconoce en sus intervenciones públicas que hay factores internos y seguimos, uno de ellos es el proceso constituyente, lo reconocen varias autoridades desde el gobierno, por lo tanto eso se mantiene dentro de los temas. Quisiera sumarle otro, que es la pregunta también que se hacen muchos, ¿cuándo le puede llegar al bolsillo a las personas, a los 7,5 millones de chilenos y chilenas, ¿cuándo les podría llegar? Sí, por eso decía anteriormente principalmente los factores internacionales, pero bueno, para responder tu pregunta, nosotros si le damos una tramitación inmediata o con los tiempos que tenemos estipulados, que esperamos que salga de votación en sala en la Cámara de Diputados durante esta semana y lo podamos ingresar al Senado durante la próxima semana, podríamos estar en condiciones de pagar este bono completo durante el mes de agosto.
No quiero olvidarme del tema de los albergues, que se lo voy a preguntar, pero antes, ¿cómo responde la crítica que esto, más que un bono invierno, es un bono apruebo? Desde la oposición, aparte de llamar a hacerlo rápido para que no tenga efecto, critican justamente que la cercanía al proceso constituyente y después de haberse incluso al comienzo negado a estas ideas, en el fondo es un intento por subir la aprobación del gobierno y por mejorar también el clima país y por tanto finalmente como efecto ayudar al clima más propicio para el apruebo. O sea, primero que todo, el deber de un gobierno es generar bienestar, tanto individual como colectivo, para la ciudadanía. Y tenemos un contexto complejo donde hay un invierno que ha agudizado la crisis económica a propósito de la inflación y todo lo que hemos conversado anteriormente, y el gobierno se ha puesto en disposición precisamente de escuchar esa situación actual. Y por tanto, desconocer de que no existe un escenario complejo me parece que tiene una profunda desconexión con esta realidad actual. Y por tanto, yo lo que invitaría es, más que hacer críticas respecto a el proceso constituyente, es a, bueno, cómo podemos abordar este contexto actual en conjunto, en un ambiente de diálogo y que permita darle bienestar a la ciudadanía. O sea, usted, como la ministra Orellana, calificaría también de mezquinas estas críticas. ¿Usted le suma desconexión con la realidad? ¿Le suma usted? ¿Usted la encuentra mezquina estas críticas? O sea, más que mezquina, me parece que es importante de que la institucionalidad donde se encuentra los partidos políticos, ambas cámaras del Congreso y también el gobierno central puedan estar en conexión con lo que ocurre en el país y por tanto que puedan poner sus intereses en ese momento, en ese sector y no en las peleas que existen entre esos distintos sectores. Yo invitaría a la oposición a discutir sobre eso, considerando además que esta es una medida que es muy sentida en la ciudadanía también. Ya, o sea, usted diría más bien desconexión pondría el énfasis en lo que usted decía, en desconexión con la realidad, según usted, quienes critican estas ayudas. No quiero dejar de preguntarle por los albergues. Estamos viendo un invierno crudo y hemos visto también en otros inviernos que personas que viven en nuestro país viven en la calle. ¿Y qué pasa con los albergues? Se pregunta uno. ¿Tienen realmente en el ministerio y en el gobierno bien cuantificado cuántas son las personas que viven en las calles? Hay un tema que es la solución de mediano y largo plazo, pero en lo inmediato, además, ¿qué va a pasar con ellos en este invierno? ¿Qué va a pasar con las peticiones que se hacen? No solo miremos la región metropolitana, en muchas partes del país, de abrir más albergues. O sea, nosotros hemos estado sosteniendo ese trabajo durante los últimos meses y que se ha intensificado a propósito de la disminución de las temperaturas durante las últimas semanas. Entonces, nosotros tenemos una oferta regular de albergues que se trabaja desde el Ministerio en conjunto con los municipios y con distintas organizaciones de la sociedad civil y prestadores de servicios, que da cobertura durante todo el año, pero que se intensifica en invierno, y a eso le sumamos, considerando que llevamos 2 semanas, o sea, la semana anterior y esta semana, frentes de mal tiempo con temperaturas extraordinariamente bajas, una oferta también extraordinaria, valga la redundancia, de camas disponibles para poder dar una cobertura a las personas en situación de calle que lo pasan bastante mal. Y ahora, la otra cuestión que es importante de mencionar es que estos mecanismos también tienen que adaptarse a la realidad actual de las personas en situación de calle, porque ya no vemos solamente personas adultas solas, sino que también vemos familias con niños, niñas y adolescentes, y hemos estado adaptando también tanto a los albergues de carácter regular como a estos refugios de emergencia la posibilidad de que los grupos familiares puedan tener sus espacios de seguridad privados donde puedan estar trabajando donde puedan estar viviendo durante estos días. Ahora, hay un trabajo, como bien decías tú, de mediano plazo que implica, bueno, estas medidas son paliativas, ¿qué hacemos entonces para poder avanzar en cómo hacer que esta población calle pueda salir de la calle, que es algo que nosotros también queremos desarrollar por parte del Ministerio? Subsecretaria, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime, que tenga muy buenas noches. No, muy buenas noches a ti, Mónica, muchas gracias.